Y ahora tenemos que hablar del estacionamiento tarifado en Asunción. Asimismo, en 120 días entraría a regir esta nueva metodología. Claro, en 4 meses, algo que agrada al intendente de Asunción y que bueno, ya fue aprobado por la Junta y que en realidad también se habla de que podría generar, por un lado, buenos ingresos para la municipalidad, pero también trabajo para mucha gente. Hubo gente que objetó desde la Junta Municipal el plazo que establece la concesión. Jazmín García seguramente tiene todos los detalles. ¿Qué tal, Jazmín? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, y sin dudas dará que hablar todavía por bastante tiempo este tema del estacionamiento controlado y tarifado que fue ya aprobado en la Junta Municipal, específicamente en lo referente a la licitación que se dio como ganadora al consorcio Parksin, empresa paraguayo-argentina, que también tendría el apoyo técnico de una firma israelí para la implementación de este sistema. ¿Y por qué dará que hablar? Porque hay varias zonas en las cuales se va a estar implementando, incluso zonas de la ciudad donde anteriormente no se cobraba por estacionamiento, y también los horarios serán diferenciados. Por ejemplo, en la zona del microcentro capitalino se controlará y cobrará de 7 a 13 y de 15 a 19 horas. En Villamorra va a haber dos horarios, uno de 7 a 13 y de 15 a 19 horas, y también se estará controlando en horario nocturno en algunas zonas específicas de locales de esparcimiento, y será de 19 horas a 2 de la mañana. En Sajonia, donde anteriormente no se estaba cobrando, en las zonas aledañas al Palacio de Justicia, también se estará controlando y tarifando de 7 a 15 horas. En los alrededores de la ANDE, de la oficina que está sobre la Avenida España, también se estará controlando y cobrando de 7 a 15 horas, como también en los alrededores de la Municipalidad de Asunción, de 7 a 15 horas. Y, por supuesto, una de las condiciones para dar como ganadora a la empresa Parksin es que contrate a los actuales cuidacoches dentro de una planta ya formal de personal para ejercer esta función. Vamos a escuchar lo que decía al respecto el jefe de gabinete de la municipalidad, Max Rejalaga. El consorcio adjudicado, el consorcio Parksin, dentro de su oferta señalaba que ella iba a incorporar 400 personas dentro de los denominados cuidacoches, que son incorporados como masa laboral de esa empresa, cobrando salario mínimo, cobrando IPS, es decir, formalizando su actividad laboral. Es decir, en este caso la empresa adjudicada se queda, digamos, con el 35% del costo de la tarifa, y en el caso de las multas ofrece al municipio el 60% de la multa va a la municipalidad. Pero es un impacto financiero positivo, ya que fundamentalmente lo que vos gastabas hoy y le entregabas a una persona para que supuestamente cuide de tu coche, hoy le vas a estar pagando al municipio y a una empresa que se va a encargar justamente del control y el ordenamiento del tránsito en esa zona. Y bueno, estamos intentando conversar con algunos trabajadores también. Queremos saber si es que a ustedes se les comunicó esto del estacionamiento tarifado a cargo de una... Bueno, hace rato que estamos intentando hablar con algunos cuidacoches. Ellos no quieren... Muy caballero el hombre este, ¿eh? Sí, bastante. Ya habíamos hablado incluso previamente a 2 o 3, pero en este momento ya desaparecieron. Vamos a decir que es porque es la hora de almuerzo, ¿verdad? Pero bueno, es realmente difícil. Ellos no están queriendo dar una postura al aire, aparentemente no están muy contentos, porque se va a establecer un salario fijo mensual, y ellos están acostumbrados a ganar diariamente, a percibir ya una suma diaria, incluso cobran cánones mensuales, algunos clientes ya le reservan el estacionamiento, y esto era también motivo de discusión con una minuta que había presentado justamente el concejal Arregui días atrás. En fin, hubo también cuestionamientos a este contrato. Específicamente el concejal Juan Villarejo tenía algunos cuestionamientos relacionados al pliego de bases y condiciones. También él decía que se va a estar cambiando la dinámica de varios barrios de Asunción, entre otras cosas. Esto es lo que mencionaba. Uno, el tiempo. Estamos hablando de una concesión de 15 años.
es decir, 3 periodos de administración municipal y probablemente un cuarto intendente que van a estar a cargo de esto, cuando la inversión no es tan alta. No estamos hablando de una inversión de hacer una ruta, una represa, un estacionamiento subterráneo. En segundo lugar, esta zona que estoy mencionando incluyen áreas residenciales, lo cual va a generar un problema. En tercer lugar, como estaba hablando del tema técnico, ¿verdad? Para nosotros es fundamental que debía haber habido un perfil e informe técnico que entiendo que no se le pidió a los especialistas de la municipalidad, de acuerdo a lo que uno ve en los informes presentados a Contraloría. Por último, hay una inconsistencia grave en la empresa adjudicada, es decir, en el consorcio adjudicado. Es la mejor oferta económica, es importante decir eso, pero este pliego era una licitación internacional, requería y ponía como requisito ciertos ratios de liquidez, endeudamiento, capacidad financiera, rentabilidad, capacidad técnica, experiencia muy alto, por eso era una licitación internacional. Las dos empresas consorciadas no cumplen con estos requisitos. Y bueno, nosotros seguimos recorriendo los alrededores aquí del Panteón Nacional de los Héroes. Parece mentira, si uno viene con el vehículo seguro que se encuentra con muchos cuidacoches, pero viniendo con una cámara de televisión desaparecen todos automáticamente. Tal vez habría que poner cámaras de televisión en todas las cuadras. Pero en fin, una pregunta, también, sí. ¿Cuánto le va a costar al automovilista estacionar en un lugar controlado? Bueno, le afectará de la siguiente manera. Habrá una tarifa de 3.800 guaraníes aproximadamente por hora. También se podrá pagar por fracción de hora, de 20 minutos, 30 minutos. Entonces, algunos comprarán los tickets por ese tiempo determinado y también se dará la posibilidad de comprar tickets electrónicos incluso a través de los teléfonos celulares, según lo establecido en este pliego de bases y condiciones. Si bien todavía ni desde el Ejecutivo Municipal ni tampoco los concejales dan demasiados detalles técnicos al respecto y de cómo se dará esto en la práctica realmente, ni cuál será la función específica también de estos cuidacoches que serán contratados, si estarán simplemente para vender estas boletas o si es que van a tener también alguna función de control ya en las calles, porque nos decían que el control va a ser compartido entre la empresa y también la Policía Municipal de Tránsito. A propósito, esta firma se llevará el 35% de estos 3.800 guaraníes por hora y 65% irán al municipio. En cuanto al cobro de infracciones, si por ejemplo una persona estaciona mal o no paga el canon correspondiente, la multa irá en un 40% a la empresa y en un 60% a la administración municipal. Es decir, es bastante oneroso lo que también deberán pagar los ciudadanos, pero habrá exoneraciones de 2 horas para quienes tengan patente de asunción, patente vehicular, y con una reducción del 50% a partir de la 3ª hora. Es decir, si es que tenés tu patente de asunción, 2 horas podrás estacionar libremente. A partir de la 3ª hora ya poco menos de 2.000 guaraníes deberás pagar por cada hora. Estos tickets deberán ser, me imagino, a prueba de falsificación, de falsificadores, porque generalmente los cuidacoches te dicen te voy a poner la boletita, entonces ahí ya solucionan el tema de los controles. Por eso es muy importante saber exactamente cómo será el sistema, pero por supuesto antes se debe estudiar todo esto, se debe especificar, firmar el contrato que aún no está suscrito y estiman que en unos 120 días más entonces se estaría pudiendo implementar. También en relación a esto último que mencionaba el concejal Villarejo acerca de dudas, acerca de la solvencia y experiencia de esta empresa, al respecto hablamos con otro concejal, Félix Ayala, uno de los proyectistas, y también daba su versión sobre este tema. Esto es lo que nos mencionaba. Lógicamente, si la empresa por A, B o C motivo va a una eventual, no sé por qué hablamos de quiebra, pero a una eventual quiebra, como dice el concejal Villarejo, puede vender sus acciones, puede determinar enviar, y nosotros automáticamente tenemos el derecho de rescindir el contrato y llamar a una nueva licitación. Y esto tiene un periodo otra vez para que se firme el contrato, para que se establezcan los mecanismos de uso tecnológico, para que la empresa se prepare. Yo creo que a partir de agosto más o menos esto ya va a estar implementado, agosto-septiembre,
Y el control se va a ejercer, dos tipos de controles. El control de que se cumpla estrictamente lo que está establecido en el pliego y en el contrato, la municipalidad a la empresa, y en caso de que exista alguna infracción por parte de algún vehículo, algún conductor, la policía municipal, en coordinación con la empresa, va a ser la encargada de las multas correspondientes. Y bueno, como pueden observar, esto todavía seguramente dará bastante de qué hablar. Ya nos estamos acercando ahora a algunos trabajadores, cuidacoches. A ver, amigo, ¿qué tal? Dígame, ¿le hablaron ya ustedes acerca del nuevo sistema de estacionamiento que se va a implementar? No sabemos nada todavía nosotros, ese tiene que hablar con el presidente de nosotros. Dijeron que le iban a contratar a ustedes como funcionarios con salario mínimo. ¿Usted estaría de acuerdo? Sí, vamos a estar de acuerdo. Yo estaría de acuerdo si me da un salario mínimo o cualquier otro trabajito. ¿Le conviene entonces? Sí, no conviene. ¿Alguna autoridad se acercó por parte de la municipalidad? Nada. Nadie nos acercó. Nadie nos viene a decir, no, vamos a hacer una reunión, vamos a hablar por... Nadie, no hay nada. ¿A la expectativa? A la expectativa estamos. Vamos a ver qué pasa. ¿Un sueldo mínimo le convendría a usted? ¿Sería suficiente? Y creo que con ese ya vamos a comer ya. Bueno, muchísimas gracias. ¿Su nombre? Antonio Leguizamón. ¿Hace cuánto que se dedica? Yo estoy 48 años acá en la calle. Bueno, muchas gracias. Entonces ya tenemos la versión también de una persona que está trabajando en este oficio y entonces él por lo menos está de acuerdo. Hablando fuera de cámaras con algunos tenían sus dudas, pero es entonces lo que se verá dentro de este plazo antes de la implementación, a ver si es que aceptan o no colaborar con esta empresa. Muy bien, Jazmín, muchas gracias. Completo reporte. Bien lo que decía la compañera, a partir de ahora entonces a examinar puntillosamente cómo será el sistema contractual y cuál será la participación de los cuidacoches, porque bien lo señalaba Jazmín García, están acostumbrados a esta recaudación diaria y si es que también tiene la facultad de control, podría darse, ¿por qué no?, esta famosa recaudación paralela.